Bueno, iniciamos con nuestra segunda clase y tienen por título los referentes iniciales o la introducción. Ojo, vimos la introducción a la metodología de investigación, ahora es los referentes iniciales o la introducción del trabajo de investigación. Con los referentes iniciales o con la introducción hacemos referencia a los primeros pasos a definir dentro de un informe de investigación. Entre ellos está el definir el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y otros. Básicamente la introducción responde a la pregunta, ¿de qué trata la investigación? Debes poner brevemente el tema de investigación, los elementos de investigación, la población, los objetivos y el problema de estudio. Es importante redactar cada parte de la introducción en forma impersonal y no usar frases personales. Por ejemplo, no puede decir, voy a medir el impacto socioecológico o sociosocial que tiene la evangelización. No puede decir, voy a medir, porque está utilizando frases personales. Siempre se utilizan en el planteamiento del problema frases impersonales. ¿Por qué? Porque recuerden que es un trabajo de investigación que va dirigido hacia que muchas personas puedan tener acceso a él. Usted no puede decir yo, no, tiene que ser impersonal. Por ejemplo, usted puede decir, definir el impacto, ya se está saliendo usted de esa frase personal. Entonces, la introducción debe contener esas partes, debe exponer brevemente el tema de investigación, los elementos que se van a tener en cuenta en la investigación, la población hacia quien va dirigida, los objetivos y el problema de estudio. Eso es la introducción de nuestro trabajo de investigación. Pero viene otro, que es el problema de investigación, y es aquí donde nace y generalmente la génesis de nuestra investigación. Es el planteamiento del problema de investigación. Juan Camilo, ayúdame con la diapositiva, por favor. La siguiente. Correcto. El problema de investigar es el título o es el tema que nosotros le vamos a dar a nuestra investigación. Puede ser en forma de interrogante, que por lo general lo es, que tiene dos elementos de investigación y al cual le vamos a buscar una respuesta. Briones dice en su libro, que es el libro que les voy a dejar de consulta, el problema de investigación, cualquiera que sea la forma en la cual se presente, es un vacío del conocimiento que el investigador descubre en cierta área temática. De ello concluimos que por lo general se refiere a un área de conocimiento que nos genera ciertas preguntas que deseamos darle respuesta. ¿Se acuerdan cuando definíamos lo que era investigar? Era investigación. ¿Qué era? Indagar, exacto. Entonces, si ven, el problema de investigación, cualquiera que sea la forma que se presente, es un vacío porque no conocemos acerca de eso y que lo vamos a descubrir a través de la investigación que vamos a ejercer. Un ejemplo, ¿por qué los niños de 3 a 5 años del barrio X no crecen como crecen los niños de 3 a 5 años del barrio Y? No sabemos el por qué. A través de nuestro método de investigación encontramos que los niños del barrio X no crecen, de 3 a 5 años no crecen porque las madres no lo alimentan en la debida forma, mientras que las madres del barrio Y lo alimentan de cierta. Esa es la conclusión de nuestro trabajo. ¿Sí vamos a entender? Entonces, nuestra problemática o nuestra pregunta-problema siempre va basado en algo que nosotros desconocemos. ¿Por qué investigar algo que ya conocemos? ¿Me hago entender? O sea, nunca vamos a investigar algo que conocemos. Siempre la investigación surge de una pregunta de lo desconocido o de lo que no se conoce. Ahora, entonces ya teniendo el problema, vamos entonces al planteamiento de ese problema. ¿Cómo se plantea ese problema? Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Es darle la forma coherente a la idea que se nos ha presentado. Para poder llegar a definir el problema es importante que el investigador se familiarice con ese tema. Es decir,
si vamos a investigar acerca de los métodos de evangelización, debemos nosotros conocer cuáles son esos métodos o familiarizarnos con los métodos de evangelización. Siempre que vayamos a hacer una investigación sobre cualquier asunto, debemos familiarizarnos con el tema. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo de investigación nos va a llevar a resolver una inquietud que teníamos acerca de ese tema. Entonces debemos tener cierto conocimiento o familiarizarnos con el tema en cuestión. Entonces, un ejemplo puede ser, si queremos investigar acerca de lo siguiente, los conceptos espirituales que tienen formados los niños de una iglesia en particular, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No todos al tiempo. Por ejemplo, si queremos investigar acerca de los conceptos espirituales que tienen los niños de cierta iglesia en particular, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Exacto. Lo que tenemos que hacer es buscar información acerca de ello. ¿Y cómo buscamos la información? Sentarnos con los niños, a ver qué concepto tienen ellos acerca de Dios. Entonces, así es como planteamos el problema. Relacionarnos o tener un conocimiento de qué es lo que vamos a investigar. Es una de las formas de hacer o de plantear nuestro problema. Por ejemplo, lo primero que hacemos es buscar la información y entonces ya teniendo esa información delimitamos nuestro problema. Ya tenemos la población, entonces ya sabemos hacia quién nos vamos a dirigir. Ahora, en nuestro caso, el caso del ejemplo, los elementos de investigación son dos. El concepto que los niños tienen acerca de Dios y la niñez, en el ejemplo que acabo de colocar. Entonces, podemos plantear el tema como una pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál es el concepto de Dios de la niñez de la iglesia Salvación y Vida Eterna? Entonces ya tenemos nuestra pregunta problema. ¿De dónde surgió? De una inquietud. ¿Cómo lo hicimos? Planteándola en forma de pregunta. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ya tienen el tema de investigación? ¿O se están haciendo una idea sobre qué quieren investigar? Les doy un consejo, que sea algo fácil, que sea algo breve, para que no se enreden. Recuerden que es un trabajo que se va a presentar. No les voy a decir que me entreguen un trabajo de tesis de grado. O sea, no. Deben presentar el trabajo, pero teniendo en cuenta el marco teórico, el planteamiento de problemas, objetivos generales, objetivos específicos. Como si se fueran a graduar. No les voy a exigir mucho tampoco porque esa no es la idea. La idea es que hagan el ejercicio para que nos vayamos familiarizando con el tema. Entonces, hay que formular el problema en formas específicas y en términos concretos, de manera que se pueden investigar por medio de los métodos científicos establecidos. Ah, no, Álvaro. Correcto. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Pues no dominarlo, pero sí tener un conocimiento del tema. Claro. Correcto. Investigando. Es que de hecho haciendo el ejercicio es que nosotros aprendemos, porque si no hacemos el ejercicio, ¿de qué me sirve a mí un ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de educación física y les digo a usted, bueno, la mejor manera de entrenar es haciendo 15 sentadillas, teóricamente porque esto endurece el músculo y tal y tal y tal. Y si no lo practicamos,
Ahí quedó la teoría, pero no lo ponemos en práctica. De igual manera, estas herramientas es para nosotros poder plantear un trabajo de investigación, poder presentarlo, y vamos a hacer ese ejercicio. De eso se trata estas clases, para que nosotros aprendamos cómo se presenta un trabajo de investigación y cómo aplicamos esas técnicas de investigación o métodos de investigación a la parte teológica. Que lo veíamos anteriormente en la introducción, hay diferentes áreas, teológicamente hablando, donde podemos hacer trabajos de investigación. Yo les decía anteriormente, hay que formular el problema en forma específica y en términos concretos, de manera que al poder investigarlos, se pueden utilizar los diferentes métodos científicos que ya están establecidos. No nos vamos a inventar un método científico. ¿Para qué? Si ya tenemos las herramientas. Utilicémoslas y pongámoslas en práctica. Para ello nosotros debemos entonces, ¿qué? Delimitar nuestro tema para que el tema no llegue a ser demasiado amplio. Lo decíamos anteriormente, lo decía el pastor muy claramente. Yo tengo que delimitarlo, porque yo puedo decir, bueno, voy a hacer un tema de investigación acerca de las 432.000 iglesias testigos de Jehová que existen en el país. ¿Cuándo termino? Mientras que digo, bueno, voy a utilizar un área representativa, voy a utilizar las 3 iglesias testigos de Jehová que existen cerca de mi comunidad. Ya delimité el problema. La misma planteamiento del problema, pero está delimitado a una población específica, para que me sea a mí fácil manejar ese tema. ¿Hasta ahí estamos bien? Por ejemplo, en el caso anterior que poníamos de los niños, el término conceptos espirituales puede ser muy amplio. Porque conceptos espirituales, los niños van a decir muchas cosas, ya que puede abarcar conceptos relacionados con Dios, con la iglesia, con Jesús, con los valores, con la salvación. Por lo que es mejor hacerlo más concreto y escoger solamente uno tal como se ha hecho. Entonces podemos decir el concepto, no conceptos. El ejemplo anterior decíamos los conceptos espirituales de los niños de la iglesia Salvación Eterna. Pero dentro de espirituales entraría iglesia, entraría Dios, la familia, los valores. Pero si decimos nada más el concepto que tienen los niños acerca de Dios, ya estamos delimitando nuestra pregunta problema. Es decir, lo estamos enfocando a que nada más lo limitemos a investigar acerca de qué piensan los niños acerca de Dios, y no acerca de todo el concepto espiritual como tal. Entonces podemos delimitarlo aún más. El concepto de Dios de los niños de la iglesia Salvación y Vida Eterna de 3 a 5 años. Ustedes o nosotros somos los que manejamos nuestra investigación y somos los que delimitamos nuestra investigación. El planteamiento del problema, como ejemplo podemos decir el concepto de Dios entre los niños de 3 a 5 años en la iglesia Salvación y Vida Eterna. Ya tengo la población, ya tengo mi planteamiento del problema, ahora sí voy a desarrollarlo. Y comienzo a desarrollarlo a través de ese planteamiento que acabo de hacer. Ahora, si un investigador es novato, como en el caso que nos pasó a nosotros alguna vez, siempre fuimos novatos, siempre vamos a ser novatos en las cosas que no conocemos, las cosas que son nuevas, es muy probable que nos cueste plantear el problema y nos va a llevar bastante tiempo. No se desesperen, no se desanimen si no alcanzan a plantear el problema enseguida. Recuerdo que para la tesis de grado tocó presentar la tesis como 10 veces hasta que dimos con el planteamiento del problema. Porque siempre nos decían, esto está muy generalizado, esto tiene que corregir, está siendo personal, quita esto, coloca esto, y siempre habían las correcciones, pero eso nos ayudó a desarrollar nuestro tema de investigación. Entonces, si de buenas a primeras ustedes no llegan a dar con el planteamiento del problema, no se desesperen. Para eso estamos haciendo estos ejercicios, para aprender. Como dicen por allí, nadie nace aprendido, aprendemos en la marcha. Entonces, conforme vamos haciendo más investigaciones, se vuelve menos complejo. Es decir, a medida que nos vamos ejercitando en este tema, se hace menos complejo. Pero aunque se invierta mucho tiempo en el planteamiento del problema es de suma importancia, debido a que es de allí donde van a ser nuestra guía de investigación. El título o el planteamiento del problema es nuestra investigación. De allí es que parten los objetivos generales, objetivos específicos,
la justificación, la introducción, la conclusión. Podemos concluir si tenemos elegido un buen planteamiento del problema. Podemos sacar unos buenos objetivos y llegar a presentar un excelente trabajo de investigación. Cuando me refiero a excelente, quiere decir que aporte mucho a las personas que van a consultar esos trabajos de investigación. Los libros que ustedes conocen, teológicamente hablando, es porque personas se dedicaron a estudiar y a diseñar esos libros, y no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que haberse planteado el por qué, el para qué, cómo, hasta dar con un esquema sistemático y presentar un libro. Por ejemplo, la teología sistemática. Yo me imagino que los escritores de los libros de teología sistemática tuvieron que haberse sentado muy largo tiempo a pensar y a escribir y a corregir y nuevamente volver a escribir. De eso se trata, que el producto terminal, es decir, nuestra investigación, sirva para que otras personas se puedan apoyar en él. Ese es verdaderamente el objetivo de un trabajo de investigación, que sea del beneficio para otras personas. Porque ¿de qué me vale hacer un trabajo de investigación para mí solo? Si no va a ayudar a nadie, a ninguno. No tendría ningún tipo de sentido. Ahora, cuando usted formula su problema de investigación, usted ha concluido una de las etapas más difíciles del proceso de investigación. Podría decir que es la más difícil, el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema es que surge todo el esquema de nuestra investigación. Entonces, personalmente pienso que si un problema es bien planteado, usted ya tiene la investigación completa. Si usted tiene su problema bien planteado, usted tiene la investigación completa. Ya lo demás serían requisitos como la justificación y conclusión, porque ya usted tiene claro qué es lo que va a investigar, hacia dónde va, qué es lo que quiere. Ya la tiene clara con su planteamiento del problema bien planteadito. Entonces ya usted lo único es desarrollarlo, pero ya es lo más fácil. Lo más difícil es plantear el problema. ¿Qué quieres investigar? ¿Para qué quieres investigarlo? ¿Cómo lo quieres investigar? Son preguntas que nos debemos hacer. Miren, si el problema es seleccionado adecuadamente, se puede decir que el investigador tiene un alto porcentaje del recorrido. O sea, tiene toda la claridad y tiene la comprensión y el entendimiento del problema por el cual va a trabajar. Por otro lado, un problema mal planteado entorpecerá nuestra investigación, lo decíamos anteriormente. A veces llegamos a conclusiones erradas porque tenemos mal planteado nuestro problema. Entonces, Barrantes dice lo siguiente en su libro, que es el libro que les vamos a enviar de apoyo. Él da una serie de pasos como para ayudarnos a plantear el problema y son los siguientes. Juan Camilo. Okay. Él da unos consejos que son los siguientes. Número 1, seleccione un tema que usted sea especialista. Cambiemos la palabra especialista por un tema que usted maneje, por un tema que sea de fácil comprensión para usted, o sea, que sea conocido, que usted pueda dominar el tema sin temor. ¿Me hago entender? Donde usted se pueda desenvolver sin ninguna dificultad. Por ejemplo, usted no va a escoger un tema. Bueno, voy a investigar acerca de la divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento cuando se apareció como el ángel del Señor. Si no conoce el tema ni conoce, no se meta por ahí porque se va a estrellar. Estoy colocando un ejemplo. Mejor maneje usted, conoció a Jesús, ¿sabe cuáles son los métodos de evangelización? Un ejemplo. Bueno, voy a investigar un tema de evangelización. ¿Cómo aplicar el evangelio en cierta población? Tal. Usted domina el evangelio, porque cuando somos creyentes dominamos el evangelio. Entonces utilicemos ese tema que es de fácil dominio. Es a lo que quiero referirme con esos consejos que daba Barrantes en su libro. Número 2, él dice lo siguiente: el tema debe ser de índole personal, es decir, no busque ni permita que otra persona le dé el tema para investigar. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir de manos amarradas. No se va a sentir cómodo en un terreno que no es el suyo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, no, pastor, yo quiero que usted me investigue acerca de la secta de los Hare Krishna en la década de los 70. Usted dice, pero es que a mí no me gusta eso. Ese es el tema que usted va a investigar. Sí, va a usted se va a hacer. No, usted tiene que tener, primero,
un tema que usted domine, y segundo, que nadie se lo imponga, sino que sea nazca de usted, porque es usted quien tiene la necesidad de investigar acerca del tema. Número 3, o el tercer consejo que da Barrantes, es el siguiente: el tema seleccionado debe motivarlo e interesarlo hasta que usted concluya el proceso. Es decir, con el planteamiento del problema y el tema le gusta, usted se siente motivado hasta desarrollar al final y por fin al final decir, terminé mi investigación y me sentí bien. O sea, no me sentí amarrado ni atormentado por el tema, porque lo domino por esto, por lo otro. El cuarto consejo es el siguiente: busque un tema del que tenga usted conocimiento, que tenga experiencia y que existan suficientes recursos para desarrollarlo, lo que hacíamos al inicio, las fuentes. Que hayan o existan suficientes fuentes que nos sirvan a nosotros para llegar a la conclusión de nuestro tema de investigación. Y quinto consejo, él dice, trate de reducir su problema a un aspecto muy concreto. Yo lo decía anteriormente, el planteamiento del problema debe ser algo cerrado para que no nos compliquemos con tantos datos y con tanta información. Recuerde el refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es mejor ir a algo específico que a algo generalizado. Y luego Fernández y Batista, en uno de sus libros, sugieren que existen ciertos criterios para plantear el problema. Estos son unos consejos que da Barrantes, y Fernández y Batista dan otros consejos, que son los siguientes. Ellos dicen que para plantear adecuadamente el problema de investigación, se pueden utilizar... La siguiente diapositiva, Juan Camilo, por favor. Ok, se pueden utilizar este tipo de ejemplos o de consejos. Número 1, expresar que la relación entre dos o más conceptos o variables, también llamados elementos de investigación. Número 2, debe estar formulado como una pregunta, o sea, nuestro tema a investigar, pero no como una pregunta cerrada que se conteste como sí o como no. Ejemplo, yo no voy a preguntar, exacto, los miembros de la Iglesia de Salvación y Vida Eterna creen en Dios. ¿Ese es un planteamiento de problema? Sí, no. O sea, no puedo utilizar preguntas cerradas, porque no tendría nada que investigar. El planteamiento del problema es hacer preguntas abiertas que nos lleven a nosotros a resolver el interrogante que se plantea en el problema. Y tercero, debe poderse probar empíricamente, es decir, por medio de instrumentos como encuestas, observación, entrevistas, entre otros. Lo decíamos anteriormente, el pastor colocaba el ejemplo, tomamos una muestra suficientemente, le aplicamos la entrevista, le aplicamos la encuesta y tenemos nuestro soporte para decir, la investigación sí se pudo hacer y se logró llegar a la conclusión de esto por esto, y aquí tenemos las encuestas que soportan la investigación. Vamos a tener ejemplo. Vamos a determinar el concepto que los niños de la Iglesia de Salvación y Vida Eterna de 3 a 5 años tienen acerca de Dios. Una encuesta, pregunta número 1. Háblame ¿conoces a Dios? Sí. Descríbelo. Ejemplo, los niños. Tenemos el material para probar que sí se llevó a cabo ese trabajo de investigación. Otra sugerencia que nos da el autor de este libro es que siempre cuando escribe un problema de investigación, coloque la población al final del mismo. Ejemplo, un ejemplo, áreas débiles en la formación de los estudiantes del seminario reformado. En este caso, los estudiantes del seminario reformado es la población. Observe que siempre se coloca la población al final. Ejemplo, el impacto de la evangelización en los habitantes del barrio Villa Esperanza. ¿Cuál es la población? Villa Esperanza. Siempre se coloca al final la población. Eso es uno de los consejos que dan estos señores o los autores de estos libros a la hora de plantear nuestro problema. Lo siguiente es plantear cuáles son los objetivos o la hipótesis que nosotros tomamos para comenzar a investigar. Ejemplo, aquí es importante notar, que si nuestra investigación es del tipo cualitativo,
va a tener una hipótesis o una idea, es decir, qué es lo que deseamos probar. Pero si nuestra investigación es cualitativa, va a tener objetivos que nos dicen lo que deseamos alcanzar. ¿De acuerdo? A continuación se explicarán dos tipos de elementos. Juan Camilo, ayúdame con la diapositiva, por favor, qué pena. Tenemos hipótesis y objetivos. Vamos a definir lo que es la hipótesis. Las hipótesis, la siguiente, esa. Ok, gracias. Las hipótesis se plantean solamente si la investigación es cuantitativa. ¿Por qué? Porque estas son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Ejemplo, ahí lo tenemos. En una investigación titulada Las estrategias de evangelismo más eficientes según la manera en que fueron evangelizados los miembros de la Iglesia Presbiteriana Juan Calvino. Ese es el ejemplo, creo que lo tengo ahí. Sí, ese es un ejemplo de una investigación cuantitativa. Vamos a investigar qué fenómenos llevaron a esa evangelización. Entonces planteamos una hipótesis. Puedo definir como hipótesis la siguiente. El evangelismo personal es la estrategia más eficiente para que estas personas de la iglesia puedan alcanzar el evangelio. Puede que al finalizar nuestro estudio nuestra respuesta sea que se comprobó que esa hipótesis fue real o que la hipótesis era incorrecta y que en su lugar fue otra la estrategia más eficiente. ¿Sí me hago entender? Entonces, las hipótesis o las posibles respuestas a esos problemas se utilizan cuando la investigación es cuantitativa. Es decir, si vamos a mirar, a definir un fenómeno o vamos a tratar de resolver una característica que nosotros podamos dar una hipótesis de acerca de cómo se resuelve. El ejemplo lo tenemos allí. La investigación está titulada La estrategia de evangelismo más eficiente según la manera que fueron evangelizados los miembros de la iglesia tal. Entonces, al final podemos decir si esa hipótesis o ese método de evangelización fue eficiente o no fue eficiente. Ahí es cuando planteamos la hipótesis del problema. Solo en investigaciones cuantitativas. Ahora, vamos a los objetivos. Los objetivos se plantean si la investigación es cualitativa. Ojo. La hipótesis es si la investigación es cuantitativa. Y los objetivos si es cualitativa, porque si vamos ya a mirar o a definir cierto tipo de cosas. Juan Camilo, la diapositiva, gracias. Para Barrantes, en su libro, él dice lo siguiente: un objetivo es una frase que transmite una meta exacta que el investigador desea alcanzar y por lo que se ha propuesto realizar la investigación. Los objetivos definen lo que pretende alcanzar la investigación, ya sea contribuir a resolver el problema o aportar una teoría, o aportar evidencia para resolver una teoría. Miren, los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Y deben ser susceptibles de alcanzarse, es decir, nunca en un trabajo de investigación vamos a poner objetivos que no se puedan alcanzar. Ejemplo, yo no voy a poner un objetivo, yo no voy a poner objetivo general, evangelizar a todos los ciudadanos de Barranquilla. Ni comenzando hoy terminarás en un mes. A menos que los congregues de 100.000 en 100.000 en el Estadio Metropolitano. Estoy colocando un ejemplo. ¿Sí me van a entender? O sea, los objetivos siempre deben ser alcanzables. Por eso se llaman objetivos. Es lo que queremos alcanzar. Que puedan realizarse, que se puedan llevar a cabo. Y los objetivos son las guías del estudio y durante todo el desarrollo de la investigación, los objetivos deben tenerse presentes. Porque los objetivos es como el GPS. Nos van a indicar por dónde debemos caminar para llegar a concluir nuestro tema de investigación.
Para esto, los objetivos no deben contener dos verbos, ya que entonces son dos objetivos. Ejemplo, regálame la diapositiva siguiente. Yo les trajo un ejemplo aquí. Miren el caso de arriba. Describir el rol del pastor de jóvenes para contribuir en el conocimiento sobre los estilos de aprendizaje propios en los jóvenes de la iglesia Sólida Gloria. ¿Qué notan ahí? Hay dos verbos en un solo objetivo. Por lo general nosotros cometemos ese error, utilizar dos verbos en un objetivo, y eso está mal porque ya no sería un solo objetivo, sino que habrían dos objetivos dentro de un solo objetivo. Parece un trabalengua, pero no lo es. Entonces, nosotros siempre debemos evitar utilizar dos verbos dentro de un objetivo. Para el caso en específico, podemos replantear el objetivo de arriba y partirlo entonces en dos objetivos. Vamos a verlo. Contribuir en el conocimiento sobre los estilos propios de aprendizaje de los jóvenes de la iglesia Sólida Gloria. O describir, ya ven que tenemos los dos verbos allí, el rol del pastor de jóvenes en la relación con los estilos propios de aprendizaje de los jóvenes de la iglesia Sólida Gloria. Del primero partimos en dos. ¿Por qué? Porque en el primero habíamos cometido el error de utilizar dos verbos. Mientras que en el de abajo lo partimos, entonces ese objetivo lo convertimos en dos y problema resuelto. Miren, los objetivos son como la hoja de ruta. ¿Sí saben lo que es una hoja de ruta, verdad? ¿Sí se han familiarizado con el término hoja de ruta? Como el manual de instrucciones, o es como la guía, es decir, los objetivos son los que nos van a decir, bueno, vas por aquí, caminas por acá, llegas por acá, haces esto, haces esto. Los objetivos son la guía y por ello, mis amados hermanos, hay que tenerlos en cuenta durante todo el desarrollo de la investigación. ¿Quiénes aquí han conducido con GPS? Ustedes no han conducido con GPS. O sea, colocan el Waze o valga la propaganda, o colocan otro tipo de GPS y les dice, bueno, a 300 metros gira a la derecha. Hay demasiado tráfico, entonces gira a la izquierda y les va indicando. Y ustedes siempre van a tener presente hacia dónde van el GPS o la ruta. Bueno, los objetivos hacen exactamente eso. Nos van a conducir, nos van a llevar hacia dónde queremos llegar con nuestra investigación. Eso es lo que hacen los objetivos. Por eso, mis amados hermanos, hay que tenerlos en cuenta durante todo el desarrollo de nuestra investigación. Aunque se puede dar el caso que a medida que vamos investigando, podemos cambiar o agregar otros objetivos. De pronto usted está investigando sobre un tema y dice, pero yo alcancé este objetivo, voy a colocarlo también allá. Porque lo alcancé, lo logré, aunque no estaba específicamente en los objetivos iniciales. Entonces, hay dos tipos de objetivos. Generales. ¿Y cuál? ¿Qué hace el objetivo general? Son aquellos que de una manera abarcan todo el tema a investigar. Los objetivos generales son los que abarcan todo el tema a investigar. Y los objetivos específicos se refieren a los subtemas que se van a desarrollar. Repito, los objetivos generales abarcan todo el tema y los específicos son subtemas dentro del tema. Ahí están en la presentación. En esa, ahí está. Colócame la siguiente. Ok. Entonces, decíamos que habían dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. Y decíamos que los objetivos generales son aquellos que abarcan todo el tema y los específicos los subtemas. O podemos verlo de otra forma, es que el objetivo general describe en forma amplia todo el planteamiento del problema y los específicos lo que hacen es que dividen el planteamiento del problema en temas más pequeños. Los objetivos generales plantean las metas, los principales propósitos que se intentan alcanzar en la investigación y los específicos constituyen un desglose de esos objetivos. Por ejemplo, regálame la siguiente diapositiva.
Supóngase que una investigación, ok, déjalo ahí. Sí. Supongamos que vamos a hacer una investigación con el tema características personales que contribuyan a la permanencia en la educación teológica en línea, según los estudiantes del Centro de Estudios Hispanos en Línea del Seminario Internacional de Miami. Es largo, pero es el tema de desarrollar. Estoy dando un ejemplo, lo repito. Supongamos que el tema a desarrollar es el siguiente. ¿Cuáles son las características personales que contribuyen a la permanencia en la educación teológica en línea, según los estudiantes del Centro de Estudios Hispanos en Línea del Seminario Internacional de Miami, o de MINS? Entonces podríamos plantearlo a manera de ejemplo, que el objetivo general es ¿cuál? Analizar esas características que contribuyen a la permanencia en el sistema e-learning, o sea, aprendiendo en línea, de los estudiantes del Centro de Estudios Hispanos en Línea. Y otro sería determinar cuál es el rol pastoral en relación con las características personales que contribuyen a la permanencia de estos estudiantes. ¿Sí ven? El objetivo general abarca todo el tema. En general, abarca todo el tema. Mientras que los específicos son subtemas dentro del tema. Un objetivo específico, identificar cuáles son las características personales que contribuyen a la permanencia de los estudiantes. Otro objetivo específico es describir las características personales que contribuyen a la permanencia en el sistema. Otro objetivo específico es establecer qué relación existe entre las características personales y la permanencia de los estudiantes en el seminario. Otro objetivo específico, cuál es el rol pastoral para que los estudiantes permanezcan en el seminario. Y otro objetivo podría ser analizar cuál es el rol pastoral que se puede asumir con relación a que los estudiantes continúen en el seminario. Entonces, lo que quiero mostrarles es que el general abarca todo el tema y los específicos son subtemas que nos van a ayudar a desarrollar el objetivo general. Entonces, que por lo general, entonces, valga la redundancia, el objetivo general nos va a mostrar la ruta que debemos seguir para llegar a elaborar nuestro trabajo de investigación. Tenemos el planteamiento del problema, decíamos que el planteamiento del problema era los estudiantes, características personales que contribuyen a la permanencia en la educación teológica en línea. Miren que el objetivo general lo encierra todo y nos está indicando cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cuáles son las características personales y cuál es el rol del pastor para que esos estudiantes permanezcan en el seminario. A partir del planteamiento de este objetivo desarrollamos todo el trabajo de investigación. Esos simplemente son ejemplos. Ya ustedes tomarán el trabajo que van a analizar. Si observamos, préstame la siguiente diapositiva. Okay. Eso fue lo que acabé de describir. Ahora, si observamos los tres primeros objetivos, el anterior, ese. Si observamos los tres primeros objetivos, el 1, la siguiente, el 1, el 2 y el 3, observamos que estos objetivos específicos tienen relación con el primer objetivo general, mientras que del 4 al 5 se relacionan con el segundo objetivo general. Miren que tiene la palabra describir y analizar. Pero el rol pastoral, mientras que el primero era de la permanencia personal o de las características personales para la permanencia de los estudiantes. Y esto nos lleva a nuestro segundo tema, que es la pregunta de la investigación. Y aquí es donde ustedes van a entrar a elaborar su trabajo. Nos quedan 5 minutos. Bueno. Es conveniente entonces plantear una o más preguntas para el problema que se estudiará. Y estas preguntas deben resumir lo que va a tratar la investigación y estas no deben ser demasiado generales, sino que las preguntas deben ser específicas. Ejemplo. Un ejemplo. Las estrategias de evangelismo más eficientes según la manera en que fueron evangelizados los miembros de la Iglesia Presbiteriana Juan Calvino. Podríamos hacer entonces la siguiente pregunta. Préstame la siguiente diapositiva, por favor. Y con esta terminamos por la noche de hoy. Déjala allí. Ok, voy a repetir. Como ejemplo,
vamos a hacer una investigación que se titula Las estrategias de evangelismo más eficientes según la manera en que fueron evangelizados los miembros de la Iglesia Presbiteriana Juan Calvino. Entonces, de ese planteamiento de problema, podemos plantearle la siguiente forma. Ojo, vamos a investigar eso, pero las preguntas problemas son estas. Número 1, ¿se puede determinar una relación entre el sexo y la estrategia utilizada? ¿Hay estrategias más apropiadas para las mujeres o hay estrategias más apropiadas para los varones? ¿Recuerden cuál es el título de investigación? Las estrategias del evangelismo más eficientes en que fueron evangelizados los miembros. Los miembros están compuestos por hombres y mujeres. Le surge una pregunta. ¿Será que este método sirve para hombres? ¿Será que este método sirve para mujeres? ¿O hay algún método diferente para las mujeres? Si ven cómo un problema nos va dando sus temas para investigar. Eso es lo que les quiero mostrar con la pregunta problema. El segundo ejemplo es, ¿se puede determinar si existe una relación entre la edad y la estrategia utilizada? Si ven que la primera pregunta hace relación al sexo, si es masculino o femenino, y la segunda hace relación a la edad. Y la tercera es, ¿se puede determinar la relación entre la formación académica y la estrategia utilizada? ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Las preguntas de investigación siempre deben llevarnos a plantear más preguntas, pero dentro del mismo tema. Ejemplo, el caso anterior era determinar la forma de evangelización de la iglesia. La iglesia está conformada por miembros. Los miembros son hombres y mujeres, tienen diferentes edades, tienen diferentes niveles de educación. Entonces, más preguntas que ya no van en el problema general, sino que van como a forma de ayuda, nos pueden ayudar a determinar o a mejorar o a ampliar o a reforzar nuestra pregunta-problema. Eso es como una herramienta para nosotros poder determinar si nuestra pregunta-problema está bien formulada o no está bien formulada. Hacernos otras preguntas, pero que tengan que ver o que tengan que ser relacionadas con el tema. Y recuerden, deben ser preguntas que tengan respuesta, que se puedan verificar, que se puedan medir. Por ejemplo, sí se puede saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la iglesia. También se puede saber qué edades tienen. Y también se puede saber el nivel de escolaridad. Eso simplemente son modelos o ejemplos que tenemos allí. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Sí me hago entender? La pregunta general era, ¿cuál es la estrategia de evangelismo más eficiente? Lo único que lo hice fue dividir en tres temas más pequeños. Entre el sexo, entre las edades y entre el nivel de escolaridad o de educación. Pero siempre manteniendo el foco en la pregunta-problema. Para la próxima clase, quiero que repasen, porque estamos cortos de tiempo, les va a llegar el material. Quiero que repasen el concepto de justificación, los antecedentes y los tipos de investigación según el alcance. Eso con respecto a la clase número 2. Y vayan pensando, para la próxima clase, el tema en el cual desean investigar, o el área en el cual desean investigar. Justificación, quiero que investiguen acerca de la justificación y antecedentes, y tipos de investigación según su alcance. Eso lo van a encontrar en el libro que les voy a hacer llegar al correo. Y también en las diapositivas, sino que quiero que repasen el concepto. Y me traen para la próxima clase el tema que van a investigar. Acerca del tema que van a investigar. Ya para la próxima clase deben decir, bueno, profesor, ya tengo este tema, el tema que voy a investigar es este. Bueno, vamos a orar.